Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Bienvenidos al episodio 35 de Motion, Ideas en Movimiento. Hoy tengo conmigo a Emma Rodero, periodista, doctora en Psicología y doctora en Comunicación, catedrática de la Universidad Pompeu Fabra, además directora del Media Psychology Lab en la misma universidad, donde investigáis sobre la influencia de la comunicación y nuestros procesos cognitivos, conductas y emociones. Y además, por lo que me llamaste un montón la atención, es porque eres experta en sonido, voz y oratoria. Bienvenida, Emma. Pues muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Vamos a ver, una pregunta que me surge así inicialmente es que yo cuando pienso en habilidades, ¿no? Ya sea así generalizando, pero se suele decir, tienes habilidades de amateur y luego están las habilidades de profesionales, ¿no? Que son como diferentes. ¿En qué se caracterizaría una voz de un profesional? Bueno, yo creo que quienes nos están escuchando rápidamente podrían diferenciar, y de hecho tenemos algún estudio sobre eso, rápidamente si la voz es profesional o si es una voz amateur. Si es una voz que cogemos, por ejemplo, en la calle de alguien, ¿no? Y le decimos, a ver, dígame usted, señora, dígame no sé qué, ¿no? O de repente escuchan una voz, voy a llamarla radiofónica si uno quiere, ¿no? La gente sabe distinguir ese tipo de voz. ¿Por qué? Bueno, pues que en el segundo caso la voz está más trabajada, es una voz colocada, es una voz educada, es una voz que además habla de una manera diferente. Es decir, en la voz siempre digo que hay dos partes, ¿no? La parte del instrumento y la parte de cómo manejamos ese instrumento, digámoslo así, ¿no? Entonces, la gente nota eso en dos aspectos. El primero es en que la voz está, eso, como he dicho antes, colocada, es una voz como más moldeada, por así decirlo, ¿no? En cuanto al instrumento y en cuanto a la manera de hablar, evidentemente es completamente diferente, con lo cual en la entonación, en el ritmo que se utiliza, en la cadencia que se utiliza, con lo cual esos serían, digamos, los dos factores que nos ayudan a diferenciar una voz radiofónica de una voz o de una voz profesional de una voz amateur, por así decirlo. Vale, has dicho una característica que creo que es una de las claves, ¿no? Que has dicho que se diferencia porque está más trabajada, ¿no? Porque también una de las sensaciones que a mí me da cuando hablo con gente o incluso los prejuicios que tengo yo mismo es que con una buena voz se nace, ¿no? Y que no puedes hacer nada, ¿no? ¿Esto es un mito o realmente se puede trabajar la voz para convertirla, como tú dices, en una voz profesional? Pues desde luego que se puede trabajar, o sea, es la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Bueno, pero es que yo hablo así, ¿sabes? Hablo así, entonces, pues mira, a mí no me vas a cambiar la voz. Y yo digo, bueno, pues si yo, vamos a ver, si yo puedo hacer esto, significa, y ahora esto también podría hacer, pues entonces significa que la voz, claro que sí puede cambiar. A ver, hay gente que nace, es verdad, que con una magnífica voz, hay gente que tiene un magnífico instrumento, ¿vale? Nace con una magnífica voz, un Constantino Romero, y ya tiene muchos puntos ganados, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, si así es, está muy bien, ¿no? Pero eso no significa que porque tú tengas una magnífica voz, primero, tú puedes tener una magnífica voz y no saberla utilizar, punto uno. O sea, eso también pasa. Yo he tenido muchos estudiantes que a lo mejor tenían, insisto, un magnífico instrumento, una voz, wow, que abría la boca y decías, madre mía de mi vida, ¿no? Estas voces que te dejan con la boca abierta, pero después eran incapaz de contarte una historia en la que sintieras algo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no puedes transmitir con emoción lo que sea, ¿no? Así que esa es una primera parte, vale, tú puedes nacer con ella, pero lo más importante, yo siempre digo, es que, primero, en cuanto a la voz, tiene que estar trabajada, es decir, tú puedes cambiar tu voz, independientemente de que sea mejor, peor. Yo también siempre digo que tampoco hay voces malas, malas, malas. Es decir, para que tú encuentres una voz mala, la mayoría de la gente tiene una voz normalita, una voz media, una voz, pues eso, ya está, ¿no? Que a lo mejor no llama mucho la atención, pero que trabajada, es decir, puede cambiar lo suficiente como para que realmente sea una voz, se convierta en una voz de muy buena calidad. Así que, primer punto, independientemente de la voz que tú tengas, se puede trabajar, evidentemente, y se puede cambiar, se puede mejorar muchísimo. Pero después está esa segunda parte de la que hablaba antes, que es
cómo manejas esa voz. Y ahí es donde podemos hacer un trabajo muy extenso sobre cómo hablas y donde ahí realmente puedes ganar muchísimo. Porque al fin y al cabo, insisto, el instrumento no sirve de nada si no eres capaz de transmitir con eficacia y con emoción lo que estás contando. Así que son esas dos cosas y las dos se pueden trabajar y mejorar. Mola mucho la metáfora que haces del instrumento porque, bueno, yo practico artes marciales desde chiquitito y quizá a mí me vienen a la mente pues cosas como que aunque tengas un arma más pequeña o que parezca peor, si la sabes utilizar mejor, ¿no? Aunque el otro lleve pues una espada muy grande o vaya mejor equipado, pues el que es más habilidoso con esa arma pues tiene como ventaja, ¿no? No sé si hay algún estudio al respecto o es uno de los grandes misterios de la vida, pero no sé si a ti te pasa, pero ¿por qué crees que todo el mundo odia su voz cuando la escucha? Bueno, eso es muy fácil de explicar. No es que la odiemos, mucha gente lo que le pasa es, primero, no estás acostumbrada a ella, así que como no te la escuchas casi nunca, pues en una grabación me refiero, pues entonces de repente cuando la oyes es como Dios mío, pero sobre todo es porque hay un componente extraño, es decir, cuando nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, nos escuchamos por dos vías, hay dos vías que se solapan, la vía aérea, es decir, nos escuchamos por el oído, y la vía ósea, es decir, por dentro, por la propia resonancia interna, con lo cual tenemos doble capa, por así decirlo, una doble manera de oírnos, ¿no? Vía aérea y vía ósea. Pero cuando tú te escuchas en una grabación, te escuchas solo por vía aérea. Te falta la ósea porque no estás hablando en ese momento. Por tanto, tú de repente es como que no, esta voz no es mía. O sea, ¿qué es esto, no? Porque me falta la otra capa, por así decirlo. Pero sin embargo, cuando tu madre te oye, te dice, mira, pues claro que eres tú, no vas a ser tú. Pues claro, efectivamente, porque ella siempre te oye por vía aérea y para ella tu voz es esa. Por eso yo siempre insisto a todos los locutores, insisto a los actores, a todo el mundo que trabaje con la voz, en que es necesario grabarse y escucharse y acostumbrarse a esa voz, porque esa es la voz que escucha el mundo de ti. Entonces necesitas trabajar sobre esa voz. Entonces el primer proceso es acostumbrarte a escucharla y a quererla, ¿vale? Y después ya empezar a trabajarla, porque insisto, esa es la voz que los demás escuchan. Vale, porque se podría dar el caso de que se diera alguna disonancia. En plan, yo creo que estoy sonando de una manera, pero claro, si no estoy acostumbrado a escucharme, luego en realidad estoy provocando otro efecto del que yo me pensaba. ¿Se podría dar este caso o sería una cosa muy rara? Bueno, yo siempre digo que tú a ti mismo te das un malísimo feedback y por eso siempre digo que el micrófono se lleva la mitad de tu alma. ¿Qué significa que el micrófono se lleva la mitad de tu alma y por tanto le tienes que dar el doble para conseguir la mitad? Es una frase muy que siempre he repetido, ¿no? Pues muy sencillo, como tú tienes doble audición, tú piensas que estás dándolo todo, pero en cambio en expresividad te estás quedando por debajo, porque te falta, porque lo que le está llegando a la gente, le falta, vamos a decirlo así en un símil, no es exactamente así, pero bueno, la mitad, vamos a suponer, ¿no? Entonces por eso le tienes que dar el doble para conseguir la mitad, y por eso siempre digo que el micro o lo que sea que tengas delante se lleva la mitad de tu alma. Y esto es muy importante, porque cuando yo trabajo con locutores siempre, a ver, no, es que me pidas que exagere, es que claro, estoy exagerando, y tú dices, y el resto de las personas que están allí delante le dicen, no, perdona, es que no llega. Y es como, ¿cómo que no? Pero si yo creo que estoy haciendo muchísimo. No lo estás haciendo. Entonces, por eso es tan importante trabajar con grabaciones, porque tú piensas que estás haciendo una cosa y en realidad te falta para llegar. Vale. Sí, esto de las grabaciones sirve para un montón de cosas, ¿no? Tanto si has de dar un discurso, no solo para fijarte en la voz, fijarte en tu lenguaje corporal, o no sé, gente que está practicando un deporte y quiere perfeccionar la técnica, pues a veces también va muy bien el hecho de grabarse. Esto lo tendré en cuenta a nivel de consejo egoísta también para, para aplicármelo a mí mismo. Está bien. A nivel, no sé si decir a nivel genético o a nivel biológico, ¿crees que los humanos en general prefieren un tipo de voces a otras? Porque en casi todos los campos está este debate de genética versus cultura. ¿En la voz también pasa? ¿Hay unas voces preferibles? ¿O depende de cada país o de cada cultura? Hay unas voces preferibles, eso está bastante probado. Hay unas voces preferibles y, bueno, nosotros en nuestro caso en el Media Psychology Lab hemos hecho investigaciones sobre qué tipo de voz gusta más en audiolibros, qué tipo de voz, el típico narrador de audiolibros, ¿no? Qué tipo de voz gusta más en la publicidad y qué tipo de voz gusta más en los informativos. En cualquiera de los ámbitos,
en la que la analices, siempre el resultado es el mismo, que es a la gente le gusta las voces agudas. No, le gustan las voces graves. ¿Por qué? Hay varias razones por las cuales la voz grave siempre, digamos, sale por encima en todas las valoraciones que hace la gente. Es, digamos, el tipo de voz preferido. Eso sí, a ver, una voz grave pero resonante y clara, porque si yo te hablo así también es una voz grave, pero esto no me gusta, ¿no? Una voz grave resonante que suene clara. Esas son un poco las tres características. No solamente que sea grave, sino también el timbre es importante. Pero bueno, en líneas generales, una voz que suena grave, suena muy presente. Suena, lo que sabemos es que la gente infiere de ese tipo de voz que la persona es creíble, que es competente, es decir, que digamos que sabe más, ¿no? Que es más, tiene más peso en líneas generales, tiene más peso, incluso corporal, porque también hemos hecho un estudio sobre qué se imagina la gente cuando oye distintos tipos de voces. Y evidentemente cuando tú oyes una voz grave te imaginas a una persona atractiva, por ejemplo, ¿no? Atractiva, más alta, también más gruesa, evidentemente. Si eres hombre, nos decían pelo en pecho, ¿no? O sea, una persona, un tío macho, por así decirlo, ¿no? Pero sobre todo lo que se infiere mucho es esa credibilidad. Y claro, la credibilidad es un atributo que es muy valioso en el mundo de la comunicación para cualquier orador, para cualquier persona que hable en un podcast, en la radio, donde uno quiera, ¿no? Así que sí, la voz grave. También se han hecho estudios en política. Nosotros en política no hemos entrado, pero sí que analizamos las voces de algunos políticos y evidentemente siempre sale ganando el político que tiene una voz, pues eso, más grave, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos analizado a Pedro Sánchez, a Trump y a Boris Johnson y en voz digamos, atractivo vocal ganó Sánchez, ganó nuestro presidente. Pero en política también se han hecho estudios y, bueno, quien haya visto mi charla TED Persuade con tu voz, ahí pongo el vídeo de Margaret Thatcher, cómo ella trabajó su voz también para darle más peso, bajándola, ¿no? Y en cuanto a la pregunta pero esto es cultural, porque claro, todo esto de la comunicación y demás siempre tiene como mucho olor cultural, ¿no? Pero en este caso sí que se han hecho estudios también en Tanzania, por ejemplo, ¿no? Y las mujeres prefieren, sin ninguna duda, un hombre que tenga la voz grave. Y especifico, las mujeres, porque para las mujeres la voz grave en un hombre es lo mejor del mundo. O sea, es decir, aquí no hay dudas, no hay ninguna duda. La mujer siempre prefiere, por una cuestión de evolución, como bien decías, la voz grave, porque el hombre que tiene la voz grave es el hombre grande, es el hombre que tiene más testosterona y por tanto, si yo quiero perpetuar la especie, siento decirlo así, pero cuando hablamos de voz hablamos de cosas, de aspectos, ¿no? Que tienen mucho que ver con la biología, con la evolución, y claro, evidentemente si tú eres un hombre fuerte y demás, yo tengo mejores posibilidades de perpetuar la especie que si no es así, ¿no? Con lo cual, incluso las mujeres de Tanzania también prefieren las voces graves. A los hombres mejor no le preguntamos, porque ya con los hombres tenemos más dudas. Si quieres hablar de ello, pero ahí tenemos más dudas. No me extrañaría que fuera así, pero bueno, si quieres, explica por qué los hombres no tenemos una preferencia clara de voz. Bueno, depende del estudio, ¿no? En líneas, lo que pasa es que los estudios son contradictorios en muchos casos, ¿no? Igual que te digo, las mujeres es como, wow, ningún problema, ninguna duda. Los hombres es como, bueno, depende para qué la quiero, ¿no? En función de la necesidad, pues la preferiré de una manera o de otra. Si la necesidad es el de tener una mujer para toda la vida, etcétera, etcétera, con un, digamos, a lo más romántico, etcétera, etcétera, los hombres muchas veces prefieren las voces más femeninas. ¿Qué significa eso? Pues con un poquito más de tono. Tampoco las voces agudas, eso no, tampoco gusta. Una voz chillona, etcétera, etcétera. En líneas generales no le gusta a nadie. Pero bueno, un poquito más agudas de lo que podría ser. Ahora bien, si es para aquí te pillo, aquí te mato, pues pues igual la prefiero grave y sensual. Así que depende del estudio al que vayas. En el caso de los hombres hay ciertas dudas. Siempre tienen esas dudas. Ya sabéis que no os aclaráis, es broma. Sí. Pero las mujeres lo tienen muy claro. Volviendo, por ejemplo,
al tema de políticos que has mencionado, a mí me surge la pregunta, todos estos estudios que hacéis sobre el uso de la voz y la entonación, ¿quién los suele aprovechar más? O no sé si hay una respuesta clara, ¿la industria privada para la publicidad o también hay mucho interés, por ejemplo, en la política? ¿Quién se suele beneficiar más de esto o a quién le interesa que se investigue más sobre este campo del uso de la voz y su perfeccionamiento? Bueno, yo creo que aplicaciones tiene para todos los ámbitos. Lo que pasa es que es verdad que unos son más receptivos que otros y depende del país. En España, la verdad es que la investigación que se hace en las universidades y la transferencia de conocimiento a la sociedad y a las empresas está en crisis. Ujú. Bueno, no es que esté en crisis, pero sí que es verdad que necesitaríamos un mayor trasvase y comunicación de los resultados de la investigación hacia, insisto, tanto a la sociedad como a las empresas. Pero es verdad que en España cuesta mucho, es decir, nosotros sí que en el laboratorio trabajamos para empresas de Estados Unidos, pero no hemos trabajado para ninguna empresa española. De eso hay que decirlo así. Es decir, las empresas estadounidenses en Alemania, en Europa, en determinados lugares, invierten dinero en investigaciones que se realizan en la universidad o en centros de investigación importantes. Aquí cuesta mucho. Y aunque intentes establecer, también es verdad que no es porque muchas veces ellos no quieran, ¿eh? Ahí entran muchos factores. Muchas veces es una cuestión de dinero. Es una cuestión de que, bueno, aquí estamos más en precario y entonces invertir dinero en una investigación, pues muchas empresas a lo mejor no lo van a hacer. Ya se buscan la vida con 4 cositas que tal, pues porque no hay suficiente dinero como para abordarlo, ¿no? En otros países sí. Es decir, hay una clara conciencia de que es necesaria la investigación para testar productos, que es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Nosotros testamos productos para empresas. Hemos trabajado, insisto, para algunas de Estados Unidos, donde ellos tienen un producto audiovisual y quieren testar si eso funciona o no funciona. Entonces, realmente te pagan el dinero y confían en ti, aun siendo, bueno, en nuestro caso, como somos un laboratorio en España, si yo siempre digo, somos como más objetivos, ¿no? Ujú. Porque al trabajar para Estados Unidos no tenemos ningún conflicto de intereses con respecto a lo que pueda salir, ¿no? Entonces, bueno, existe ese problema. Tenemos que, tanto unos como otros, tanto desde la universidad como desde la empresa, creo que tenemos que hacer más esfuerzo para estar en contacto y colaborar, que creo que es al final lo que puede dar sus frutos. Pero yo creo que los políticos son más conscientes de todo eso, porque como se tienen que ganar el voto, pues, pero insisto, en países como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, porque es que aquí la formación de los políticos también deja mucho que desear. O sea, que es que España es particular. Bueno, en muchas cosas vamos aún, nos queda mucho por avanzar y ponernos al día, ¿no? Porque, aunque supongo que sería reducirlo mucho, o sea, darle todo el mérito a la voz y a la entonación, ¿no? Pero, y seguramente no haya una relación causa-efecto, pero sí que hay alguna correlación entre, pues, el uso de la voz y la entonación y las ventas que pueda tener una empresa por el uso que hace de la voz y la entonación, no sé, de sus figuras, de sus personajes, o la correlación entre la voz y lo atractivo que te parezca, pues eso, un candidato político. Entonces puede haber algún tipo de correlación entre, pues eso, mejorar tu voz y pues poder rascar o poder ganar algunos votos más, ¿no? Bueno, yo creo que es un conjunto de todo. Al Mm. final todo influye. No solamente influye la voz. La voz tiene un componente muy importante y un peso muy importante del que si quieres ahora hablamos. Pero evidentemente cuando una persona valora un mensaje, valora todo. Y eso implica tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal, las dos cosas. Claro, si lo que me estás diciendo es una chorrada, voy a decirlo así claramente, pues mira, ya me lo puedes decir con toda la entonación que te dé la gana, que como sea una chorrada, es una chorrada aquí y en la China popular, ¿no? Como decía aquel, da igual lo que hagas, ¿no? Entonces, para que el mensaje, digamos, sea íntegro, sea realmente atractivo y eficaz, todos los componentes tienen que estar en armonía, todos tienen que estar trabajados. Desde la parte del mensaje, que yo trabajo mucho en las clases, porque es una parte que a veces a la gente le gusta mucho lo de la voz, los gestos y no sé qué, y qué guay, y se olvida de que al final el mensaje es muy importante, porque yo puedo estar hablando contigo 2 horas de lo que tú quieras y que estemos los dos hablando con una voz maravillosa y que después al final de las 2 horas digas, pero bueno, ¿y con qué te vas para casa? ¿Qué idea te llevas a casa? ¿Qué regalo me has dado? Y no haya nada, este vacío, ¿no? Los llamados vendehumos. Eso no funciona. Entonces, por un lado hay que trabajar lo que se dice y después hay que trabajar cómo se dice, las dos cosas, ¿no? Y en el cómo se dice,
Ahí sí que es donde quería entrar. Sí que tenemos un estudio hecho sobre cuál es el peso de la entonación, de la velocidad de habla y de los gestos, es decir, más de la parte del cuerpo, para ver cuál es, digamos, qué tiene más peso cuando tú estás analizando un mensaje, qué llega con más impronta. Y digamos que el alma cantante ahí es la entonación. La Ujú. entonación yo siempre digo que es el secreto de todo, ese hilo invisible que te mantiene unido con tu oyente o con la persona que tienes delante. Y por eso quien entona bien, y entonar bien es difícil, es muy difícil, quien entona bien lo tiene ganado todo. O sea, de entrada lo tiene ganado casi todo, ¿no? Después con que más o menos el lenguaje corporal vaya bien y que más o menos bien, me refiero a los gestos sobre todo con la cara, con las manos, más o menos que vayan acompañando, porque quien tira, insisto, es la entonación, pues la cosa va bien. Evidentemente has mencionado otros aspectos como el atractivo, todo el mundo sabe, hay muchísimos estudios sobre atractivo, tanto físico como vocal, que indican claramente que, evidentemente, si tú tienes una persona tanto atractiva físicamente como vocalmente delante, va a ganar todo. En el estudio que te he mencionado antes, donde analizábamos y comparábamos a Trump, a Boris Johnson y al presidente Sánchez, Pedro Sánchez se lo llevó todo. Es Ujú. decir, el hecho de que él sea el más atractivo físicamente y el más atractivo vocalmente, dicho por los encuestados, evidentemente no dicho por mí, pero bueno, todo el mundo puede ver a Pedro Sánchez, ¿no? Que tiene un Twitter eh, que es Mr. Hanson, ¿no? Y que en Estados Unidos lo llaman, bueno, de todo, Hanson Superman y... me parece, ¿no? Sí, sí. Exacto. Bueno, es obvio que de alguna manera es atractivo, esto no lo podemos negar, pero también hicimos un análisis vocal y también vocalmente ganaba tanto a Trump como a Boris Johnson. Y la verdad es que los otros dos tampoco eran muy buenos la comparación, pero lo que quería decir es que ese atractivo físico y ese atractivo vocal atrajo, es decir, incrementó el nivel de persuasión, es decir, los encuestados dijeron que era más persuasivo, más creíble y sobre todo se incrementó la intención de voto y la actitud favorable hacia él. ¿Mm? Claro, entonces esos atributos, sobre todo el atractivo, y eso está muy estudiado, sobre todo en Estados Unidos, arrastran al resto, ¿no? Y por el llamado efecto halo, ¿no? Al final arrastra todo y incluso puede subir la intención de voto. Ujú. Ostras, esto que dices ahora me sorprende y no, o sea, no sé si estoy yo sesgado, ¿no? Pero lo que diga yo supongo que no tiene mucho valor porque si se han hecho encuestas y dices que al final gana Pedro Sánchez a los tres, pues al final lo que dice la mayoría, ¿no? Es lo que se toman, es lo importante de las conclusiones, ¿no? Pero siendo que no simpatizo mucho con Pedro Sánchez y Trump también me parece un populista, pero sí que hubiera dicho ello desde mi percepción subjetiva que Trump sí que dominaba más, ¿no? El arte de la retórica o de dar discursos. Se me parece una personalidad más magnética, al menos para ya los que tienen preferencias para escucharle, ¿no? No sé si para persuadir a los del otro lado, pero como que quizás siendo yo republicano disfrutaría más un acto de Trump que siendo socialista o no de Pedro Sánchez. Pero eso es lo que me sale a mí, ya te digo, desde mis sesgos, ¿eh? Y me sorprende que Pedro Sánchez haya ganado. No, no, tienes mucha razón, Ajá. porque nosotros no medimos la prosodia, es decir, no Ujú, medimos la entonación, no medimos la retórica, ujú. no había ninguna medición sobre el contenido, porque ya buscamos tres momentos. El frame que analizamos estaban más o menos los tres en el Ajá. mismo lugar, con un atril, etcétera, etcétera. Lo que decían más o menos tenía que ver, estaban contados el número de palabras que decían, etcétera, etcétera, para neutralizar la parte del contenido, y no se medía en absoluto la prosodia, es decir, la manera de hablar. Porque es verdad que a Pedro Sánchez, como tú bien dices, le falta chicha. Es decir, no es un buen orador, Ujú. pero tiene dos cosas buenas, que es lo que sí medimos, que es el atractivo físico, que Sí, sí, es guapo. evidentemente Sí, sí. se los lleva de calle, y el atractivo vocal. Es decir, Ujú, nosotros analizamos, o sea, pensemos en la voz de Sánchez, en la voz como instrumento, lo que decía al principio. Pensemos en la guitarra, no en la canción que ujú. toca. Tú estás hablando de la canción que toca. Y en la canción que toca, Trump tiene, bueno, tiene más armas, es más autoritario también. Cuidado que eso no gusta mucho a la gente, pero bueno. Eh, pero digamos, está más echado para adelante, ¿no? Y a Pedro Sánchez le falta un poquito de tal, ¿no? Pero esto, insisto, no es lo que medíamos. No medíamos la canción, sino el instrumento. Y si nosotros pensamos solamente en la voz de Trump y en la voz de Pedro Sánchez, y las analizamos acústicamente,
la voz de Sánchez tiene más atractivo vocal. Pero bueno, de hecho ellos nos lo dijeron, es decir, la pregunta era muy clara y se analizaba tanto el atractivo físico como el vocal y todos nos dijeron que preferían a Pedro Sánchez. Ujú, Sobre todo los estadounidenses y los ingleses, de los que tiene mejor valoración que de los españoles. ujú. Es decir, eso es muy curioso también. Claro, el grupo de encuestados estaba formado por españoles, ingleses y Ujú. estadounidenses. Y los estadounidenses le dieron buen nivel a Trump y los ingleses a Boris. Nosotros es al revés siempre. El español entonces, no, los españoles mucho menos a Ujú. Pedro Sánchez y en cambio los otros le votaron mucho. O sea, es curioso. O sea, ellos sí que le ven desde fuera como un líder muy atractivo y nosotros, pues bueno, como lo tenemos en casa, pues un poco menos. No sé si nos comportamos con nuestros líderes un poco como con nuestros hermanitos, que quien se meta de fuera de la familia con ellos los defendemos a muerte, pero tú con el hermanito le, le zumbas de lo lindo. Sí, somos muy así. A mí no me sorprendieron los resultados porque fue como, bueno, claro, sí, los españoles siempre nos arreamos a nosotros, ¿no? Y lo de fuera siempre, claro, va a ser mucho mejor, siempre lo de fuera. Así que sí, sí, así fue. Entonces, yo, por ejemplo, yo hago servicios de copywriting, ¿no? De respuesta directa y cuando tengo que escribir, ¿no? Sobre todo para persuadir a alguien de que compre un producto, pues se habla mucho sobre esto, ¿no? De cambiarle el marco de pensamiento, de tocar los puntos de dolor, ¿no? De tocar algunas palabras concretas para utilizar, ¿no? Apelar a los deseos del cliente. Claro, yo trabajo mucho a nivel escrito, pero a nivel de voz, ¿no? O si por ejemplo, a veces tengo que preparar textos que van a ser leídos en un anuncio de vídeo que sale en Facebook o en Instagram. Y este tema de la voz sí que lo había pasado como por alto, ¿no? Pero está saliendo aquí que la voz también, a nivel persuasivo, tiene un papel súper importante. Sí, sí, absolutamente. La voz tiene un... A ver, al final, lo primero que tú escuchas en tu mundo, que es la voz de tu madre. O Ujú. sea, la voz tiene un papel fundamental en toda tu vida. Lo que pasa es que yo siempre digo, la voz tiene, es inconsciente, es decir, la influencia que tiene sobre ti es absolutamente inconsciente. Tú no eres consciente de ella y por eso como que pasa desapercibida. Pero no es así, es decir, tiene una importante influencia, insisto, es decir, cuando tú estás cuando ni siquiera has nacido, lo que estás escuchando es la voz de tu madre y naces con la entonación, no lo olvidemos, naces de fábrica con la entonación. Un bebé te puede estar hablando y te puede estar haciendo gestos porque también son innatos y puede estar un rato diciéndote cosas sin decir una sola palabra utilizando la entonación. De hecho, se ha dicho, bueno, hay un estudio de hecho en México que siempre explico porque es muy curioso, que tú sabes perfectamente de qué nacionalidad pues, es un bebé cuando nace, porque llora en la frecuencia de la voz de la madre, con lo Ujú. cual un bebé japonés llora en una frecuencia completamente diferente a un bebé español, simplemente por el llanto, la frecuencia del llanto, ¿no? O sea, hasta ese punto nosotros lo llevamos de fábrica. Yo siempre digo, sobre todo la entonación, la llevas de fábrica y tiene una influencia invisible, pero muy fuerte, muy importante. Al final se descubre que las personas que están solas, las personas que de repente pues, se divorcian y han estado siempre en casa y ¿qué hacen? Hablan consigo mismas, hablan con las paredes. Necesitan a alguien que le hable y por eso, pues, tienen, no voy a decir los nombres de los dos dispositivos que tengo porque me van a contestar. Así que uno empieza por A, ¿no? Pues ese. Si yo le digo me va a contestar. Estamos utilizando muchos dispositivos electrónicos, muchos, bueno, sí, dispositivos electrónicos que nos respondan porque necesitamos la voz. La voz tiene además un poder terapéutico muy importante que se ha mostrado para paliar bueno, pues muchísimas enfermedades, pero sobre todo la soledad. O sea, es súper importante el escuchar a alguien hablar, hablarte y el poder hablar con alguien. Eso, insisto, tiene un poder terapéutico y psicológico muy fuerte. Ujú. Porque has hecho, o no sé si has estado involucrada en alguna investigación a este respecto del poder terapéutico de la voz. A mí, o sea, lo has dicho de conversaciones uno a uno, claro, yo no sé mucho del tema, a mí se me ocurren cosas o que puedo intuir que han aliviado, ¿no? En la historia de la humanidad, pero que se hacen colectivamente, tipo rezos en grupo, canciones en grupo, como ponerse todos a cantar o a proferir, ¿no? Las mismas frases al unísono, pero también así en el uno a uno puede tener así este efecto terapéutico.
Absolutamente, y además en un mundo en el que cada vez más personas están solas y la soledad se está convirtiendo bueno, ya se ha convertido en una absoluta pandemia. La voz es fundamental en muchos aspectos, ¿no? Y sí, hemos hecho un estudio, hicimos un estudio en pandemia sobre el papel de la radio, el papel que jugó cuando estuvimos confinados, y digamos que una de las conclusiones más importantes es que la voz para la gente, la voz en la radio tiene primero ese componente familiar, es decir, yo escucho la voz puede ser de un podcast también. Yo, imagínate, escucho a Mar cada día y Mar se convierte en parte de mi familia. Y eso es un efecto probado que explicamos en ese estudio, ¿no? Mark es como de mi familia, entonces cuando yo escucho el podcast de Mark y lo enciendo cada día, me acompaña en casa, me acompaña en mis actividades, eres como alguien, es como si te conociera, ¿vale? La gente tiene esa sensación psicológica de que te conozco. Y además se produce un fenómeno muy interesante, que es que cuanto más te escucho y más familiar es la voz, más fácilmente te comprendo. Es decir, no te comprendo en lo que dices, sino me refiero a la inteligibilidad de la voz va siendo cada vez mayor. Eso se observa mucho. Si alguien quiere probar este fenómeno, es muy fácil de probar con una voz extranjera. Si tú sigues, por ejemplo, a un locutor no sé, de podcast, de radio, de lo que tú quieras, extranjero, y no dominas mucho el idioma, las primeras veces que lo escuches te va a costar mucho entenderle. Pero poco a poco, cuando esa voz se va haciendo familiar y sobre todo empiezas a dominar la entonación que tiene, la manera de hablar que tiene, esa voz empieza a ser más fácil de entender y cada vez más fácil de entender. Ese fenómeno se produce siempre así. Entonces, fíjate si es importante, ¿no? Entonces, bueno, eso fue por un lado importante, pero también durante la pandemia nos decían, la voz en la radio tiene un papel psicológico muy importante porque nos ayuda a reducir la soledad. Esto es lo que nos dijeron, es decir, yo me siento acompañado cuando estoy escuchando a alguien que me habla. Por tanto, se produce ahí ese poder terapéutico que es muy importante, ¿no? Y que sobre todo en momentos complicados como el que pasamos de pandemia, pero es que, insisto, hoy en día hay mucha gente sola, mucha gente. En Inglaterra y en Estados Unidos se hacen, muchas veces se están haciendo ahora con audiolibros, por ejemplo, sesiones conjuntas. Yo estaba hablando de manera individual, y también hay algún estudio con los smart speakers que mencionaba antes, donde se ve que gente, por ejemplo, que se ha divorciado de repente, pues necesita tener ese feedback, ¿no? Aunque sea con un dispositivo tecnológico. Pero también a nivel colectivo, pues se hacen escuchas colectivas. En Francia se hacen muchas escuchas colectivas, por ejemplo. En España es que vosotros y nosotros estamos hablando ahora mucho del sonido, pero claro, es que ahora tenemos el boom en España, pero es que el sonido lleva su trayectoria desde hace mucho tiempo antes, ¿no? Y en Francia, por ejemplo, se han hecho siempre muchas escuchas colectivas. También mencionaba, en Inglaterra, por ejemplo, se hacen escuchas colectivas de audiolibros con gente mayor, con gente que está en casa, que no sale. Bueno, el ir a escuchar un audiolibro, recordemos que la gente mayor tiene problemas de visión y por tanto escuchar un audiolibro es una de las, cuando no puedes leer, pues está muy bien el poder por lo menos seguir accediendo a esa fuente de conocimiento. Pues se van allí, comparten un rato juntos, escuchan un audiolibro y después se hace un debate sobre el libro que han escuchado. Bueno, es decir, todo ese tipo de actividades que son muy comunes fuera y que lo han sido durante mucho tiempo, no de ahora, porque ahora como está de moda el sonido, pues parece que todo... Pero bueno, yo es que llevo 30 años investigando el sonido, con lo cual cuando yo daba clases sobre todo de radio, es que no tenía ni un ejemplo, bueno, de muchas cosas de ficción sonora, no tenía ni un ejemplo para llevarme a la boca, ¿no? Pero ahora ya sí que podemos encontrar muchos. Pero sí, tiene un poder terapéutico tanto a nivel individual como colectivo. Has abierto un montón de melones y según lo que te pregunté ahora, la conversación será totalmente diferente, que podría comentar muchas cosas que es que me ocurren. Pero mira, una cosa que te quería preguntar, no sé si es muy difícil de aislar, pero en esto que me dices que la voz tiene poder terapéutico, ¿se ha podido hacer alguna diferencia en si la voz afecta diferente si es en persona de si la escuchas también a través de un dispositivo electrónico? ¿El efecto que hace en nosotros es diferente?
Depende. Si la estás escuchando, claro, presente estás viendo a la persona, con lo cual hay una influencia directa de muchos otros componentes y factores que no incidirían en el segundo caso. Pero sí, a ver, la influencia de la voz, a ver, yo siempre digo, la influencia de la voz aislada es todavía más potente, claro está, sobre todo porque tienes un componente que hemos estudiado mucho, que es la capacidad de estimular imágenes mentales, la capacidad de poderte imaginar al locutor sin verlo. Eso es magnífico. El que tú puedas dibujar a la persona que te habla como tú quieras. En realidad no es como tú quieras, porque sabemos perfectamente cómo la vas a dibujar en función del tipo de voz que tiene. Eso también lo hemos estudiado, pero al final ese componente de creación de imágenes mentales que es tan potente y que no lo tiene ningún medio, ninguna modalidad. Siempre que hacemos pruebas entre la modalidad textual, audiovisual y sonora, y tenemos varios estudios de eso, quien se lleva la palma siempre es el sonido, evidentemente. ¿Por qué? Porque el sonido crea imágenes mentales y, por tanto, la estimulación cognitiva es mucho mayor en el caso del sonido que en el caso de las otras dos, ¿no? Que te lo dan más hecho, o en el caso del texto le faltan componentes. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio con niños que leyeron un cuento o lo escucharon. Entonces hay diferencias entre leer y escuchar, claro que las hay muchas. Todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes. No hay una modalidad que sea mejor que la otra. Cada una tiene, insisto, sus ventajas y sus inconvenientes, pero en este caso, para ellos, el escuchar el cuento fue una experiencia súper enriquecedora, donde se potenciaron las emociones de una manera que no hizo el cuento leído, el cuento leído, básicamente porque ellos te decían, ¿no? Es que he escuchado la voz es que me parecía la voz de mi abuelito y me he imaginado a mi abuelito que me estaba hablando, ¿no? Oye, el patito era guay porque hablaba de no sé qué manera. Entonces ellos se referían constantemente, se habían podido recrear la escena, meterse dentro, o sea, el grado de inmersión en la escena era muchísimo más grande porque había un componente, y eso es lo que hace la voz, psicológico de unión con esa voz. No es lo mismo que tú lo leas a que realmente hay una voz que te habla directamente. O sea, hay, digamos, una unión emocional, un contacto, de una dimensión emocional que no existe en el otro caso, y por supuesto un componente psicológico de unión importante, ¿no? Y eso es lo que conseguimos con los niños, ¿no? Al final las emociones que sienten son muchísimo más variadas y más intensas cuando escuchan el cuento que cuando lo leen. No sé si te he contestado, me he ido un poco por las ramas, pero bueno, sí, hay tres modalidades. En las tres, evidentemente, quien gana siempre en creación de imágenes mentales y en estimulación de la conexión emocional e inmersión es el sonido. No, o sea, sí que me has contestado. O sea, la pregunta de esto de si tenía más efecto presencial o a través de un dispositivo ha sido porque has mencionado el tema de la soledad. Y claro, mientras me lo estabas explicando, pues quizá me venían a la cabeza, pues eso, que los mayores es un tema evidente, ¿no? Pero que los jóvenes, pues, y cada vez más gente, nos relacionamos solo a través de cada vez más de mensajería, de chat, de dispositivos, ¿no? Y sí que me venía a la cabeza la pérdida también, por ejemplo, del contacto físico, ¿no? De, pues, cuando se sabe que cuando tocas a otra persona, pues segrega serotonina. Y esta pérdida de contacto físico no sé si tendría también que ver con esta sensación de soledad, que estamos más conectados que nunca, entre comillas, pero a la vez nos relacionamos, ¿no?, por dispositivos electrónicos. Y mientras me lo escuchabas pensaba esto y digo, ostras, pues no sé si pasará lo mismo, que estamos perdiendo también el contacto con la voz real, y toda la voz que vamos oyendo pues es también a través de dispositivos electrónicos, o cada vez tenemos menos voz en casa porque todo lo hacemos más WhatsApp, mensajería y todas estas cosas, ¿no?, a través del texto. Es lo que Sí. me iba pasando por la cabeza. Sí. No, está bien porque, a ver, sí que hay yo creo que la voz en este caso es la menos afectada porque es la más fácil de transmitir, es lo que decíamos, ¿no? A través de un smart speaker. Es que no quiero decir el nombre, perdonadme, Sí, sí, sí. Todos sabemos cuáles son, sí, sí. porque si no, insisto, vamos a tener una intrusión. Entonces, por ejemplo, esa sensación psicológica de compañía la puedes tener a través de la radio. Es un aparato que quizá muchos de los que están aquí no lo hubieran usado como tal, ¿no? No lo han usado como tal, pero da igual, es que me es igual que venga de un aparato llamado radio que de un aparato llamado smart speaker. Es un altavoz al final, es que es un altavoz que a través del cual yo recibo. Igual que si hablo por teléfono, es que es lo mismo. O sea, entonces en ese caso, digamos que tenemos cubierto no hay mucha diferencia, ¿no? Donde sí la hay es donde tú decías. Es decir, primero,
Es lo mismo hablar a través de como estamos hablando nosotros ahora que estamos hablando a través de una videoconferencia, que estar en persona. No, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Es decir, la experiencia es diferente porque hay componentes que no se dan. Uno de ellos que has mencionado muy claro y muy importante es el tacto, pero también el olor. Y después hay un recorte, no olvidemos nunca, siempre lo explico cuando doy clase de videoconferencias, ¿no? Hay un recorte muy importante de la comunicación no verbal. Yo no te veo entero, yo te estoy viendo solamente pues de medio cuerpo para arriba y si de caso, ¿no? A mucha gente ni le veo las manos. Las manos son un componente de la comunicación no verbal muy importante para expresarme, ¿no? Dependiendo de, nosotros somos muy profesionales, los que nos están escuchando no nos ven, pero tenemos aquí una iluminación magnífica y nos estamos viendo la cara sin ningún problema, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces yo tengo que explicarle a la gente que verle la cara es muy importante cuando está en una videoconferencia y que para eso necesita iluminación artificial puesta deliberadamente, que no sirve? Entonces, porque si yo estoy en una reunión de negocios importante y no te veo bien y no veo las reacciones de tu cara, toda la expresividad facial, ¿qué hago yo? Es decir, ¿en qué me baso? ¿Me estás prestando atención o no? Si no te veo los ojos, si no te veo, es decir, no tengo un feedback adecuado, ¿no? Entonces se produce un recorte muy importante, que también, ojo, puede afectar, bueno, insisto, lo del tacto ya lo has dicho, pero es fundamental, pero bueno, insisto, no te veo de cuerpo entero tampoco, si no tienes una buena iluminación no veo bien la cara, no veo bien tus gestos, no veo las manos, y luego otra cosa, que ya es el delirio total, que yo siempre les digo, bueno, a ninguno de mis alumnos es como una prohibición. Usted no habla a través de una videoconferencia sin un micro. Ya está, así he dicho. No hay, o sea, impepinable, indiscutible, lo siento mucho, por aquí no paso. ¿Por qué? Porque sabemos que la reverberación es el peor enemigo de la inteligibilidad de la voz. De eso también hay estudios. Es decir, ¿qué significa esta barbaridad que acabo de decir? Significa que la reverberación, es decir, el choque de mi voz contra las paredes, sobre todo cuando estoy en casa y estoy en una sala que es muy grande, esa reverberación que se produce afecta mucho a la comprensión de la voz, afecta mucho a que yo te entienda bien. Y además, si no te entiendo bien por esa reverberación, se produce un efecto cansancio muy grande. En inglés es el Zoom fatigue, ¿no? Uno de los componentes del Zoom fatigue es es decir, tú si me hablas sin micro, con una reverb constante, a mí me cuesta entenderte y ese esfuerzo lo voy a hacer un tiempo, pero después te voy a dejar de prestar atención. No olvidemos que la voz es el vehículo de transmisión del mensaje. Por eso la voz se tiene que escuchar perfectamente y para eso necesito un micro. Esa es un poco vendedores de micros, por favor, vendan micros. Patrocinador, por favor. Patrocinador total. Ahora lo pones ahí el patrocinador que nos patrocina un buen micro para Sí, hacer sí. conferencias. Y además yo siempre digo, joder, hoy en día es súper fácil. Es decir, hay montones de micros, montones de cámaras para hacer una buena videoconferencia, montones de focos para ponerte por los TikTokers y por los YouTubers. O sea que está al alcance de todo el mundo, son económicos, usémoslos, ¿no? Entonces ya te digo, la voz no estaría afectada si utilizamos un micro, pero hay muchos factores, o sea, un recorte de la comunicación no verbal importante. Ostras, este tema me parece también muy interesante el que has dicho, el del Zoom fatigue, cuando lo has mencionado, claro, me viene a la cabeza no sé si se llama así concretamente, pero la fatiga cognitiva, ¿no? De que según tú como comuniques, pues le causarás al quien te está oyendo o incluso te está leyendo, ¿no? Que esto también funciona a través de los textos, pues cierta fatiga cognitiva, la facilidad con la que digiere o procesa tu mensaje, ¿no? Y que sí que es una buena recomendación, pónselo por respeto, ¿no? Y por tratarle como un adulto, pónselo lo más fácil posible para que no se tenga que fatigar, pues entendiendo lo que estás diciendo, ¿no? No le hagas que eso, que tenga que correr un sprint o un maratón para entenderte. Claro, porque imagínate, o sea, si estamos presencial, vale, ok. Igual es que hablas fatal, te expresas fatal y el contenido va muy mal. Vale, bueno, aquí tenemos esto que mejorar, ¿no? Vamos a mejorar esto. Pero si además le añado que te coloco delante de una cámara, que tienes mal colocada la cámara porque estás en una esquina, no te veo bien, que no tienes iluminación y que no tienes micro, pues imagínate la que liamos. O sea, claro. Entonces, ¿eso qué pasa a la larga? Pues que se produce un cognitive overload, o sea, una sobrecarga cognitiva por esfuerzo, es decir, demasiado esfuerzo, demasiado esfuerzo, demasiado esfuerzo, sobrecarga cognitiva igual a te dejo de atender, porque no, o sea, y yo siempre digo a la gente te dedica, te da un margen, ¿vale? Pero yo no te voy a dedicar mi tiempo si yo veo que tú no te has esforzado
en que yo te entienda y por ese esfuerzo en que yo te entienda, hablamos de muchas cosas, entre ellas que pongas los medios necesarios para que te comprenda de manera correcta, sin esfuerzo, no poniéndome ahí al 100%, porque sabemos que la cabecita al 100% no puede estar todo el rato, así que al final me cansaré y se acabó el asunto, porque veo que esto no puede ser y ya te he dedicado demasiado tiempo y estoy muy cansada. Entonces sí, hay que pensar un poquito en quien tenemos delante y, como tú dices, es una cuestión de respeto también. Déjame hacer un pequeño paréntesis porque es un tema que lo llevo, o sea, lo llevo guardando en la cabeza desde hace un rato para que no se me olvide, porque cuando has mencionado el tema de la compañía y bueno, este efecto que provoca el sonido, ¿no? O la radio, me ha venido una pregunta así, te pido un poco de futurología, aunque no sea muy rigurosa, ¿no? Pero con todo este auge que está viendo de la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad que están teniendo, pues, de generar sonidos, textos o incluso vídeos, ¿crees que puede llegar un momento que los humanos o se genere una cultura que pueda generar el mismo efecto compañía, pues un audio, una historia que haya creado una inteligencia artificial o que esté narrada por una voz artificial que la de una persona? ¿Hacia dónde piensas que vamos a ir con esto? Yo, a ver, es una respuesta complicada, pero yo creo que tardará, pero llegará. Ujú. Y estará muy bien, porque la inteligencia artificial la tenemos que pensar desde el punto de vista positivo. ¿En qué nos puede ayudar? ¿Nosotros damos abasto ahora mismo para ayudar a todas las personas que tienen problemas psicológicos? Pregunta, nos tendríamos que hacer esa pregunta. ¿Cuántas personas ahora mismo en España tienen problemas psicológicos, problemas mentales, sobre todo a raíz de la pandemia? Muchísimas. ¿A estas personas se les está atendiendo? ¿Tienen recursos para poder acceder? No, ¿no? Bien, pues entonces busquemos ayuda en la tecnología, ya no ya inteligencia artificial, tecnología, que nos permita al menos paliar eso. Es decir, si yo puedo ayudar a una persona, y hay casos, ¿no? Muchas veces se acude a una videoconferencia para ayudar a una persona que tiene Alzheimer. Bueno, pues qué bien que yo pueda, a ver, yo igual no tengo tiempo para dedicar unas horas a la semana para ir a cuidar a una persona que se siente sola y que tiene Alzheimer o lo que sea, ¿no? No tengo tiempo para ir físicamente o la persona no está en mi misma ciudad, pero puedo conectarme al menos una hora a la semana para estar con ella, qué bien, bienvenida sea la tecnología, al menos es algo y que no esa persona esté, insisto, sin nada. Entonces, la inteligencia artificial hará eso, sí, es decir, todos los esfuerzos, todos los dineros están puestos en ello. Hay una inversión brutal, la investigación está puesta en ello. Y no pasa nada, porque al final el sistema que alimenta esa inteligencia artificial va a seguir siendo humano. Es decir, al final hay un sistema que se alimenta. Ahora tenemos a Facebook, ¿no? Que es capaz ahora de leerte, decir lo que estás pensando, ¿no? Pero ojo, o sea, bueno, cuidado, que dicho así es muy marketingiano, ¿no? Bueno, resulta que yo puedo saber, analizar lo que estás, o sea, el sistema puede escribir lo que tú estás pensando sin que lo digas, ¿no? Bien, marketingiano, qué bonito, eso es bueno, brutal, brutal. Bueno, cuidado, es un sistema alimentado por palabras que, bueno, es decir, que tiene, o sea, si yo te hago una resonancia magnética que tenemos el sistema o un EEG, ¿no? Un electro en el cerebro y entreno el sistema con palabras para saber cómo responde tu cerebro ante la palabra gracias, es decir, yo detecto un patrón en tu cerebro que es que cada vez que yo diga gracias o tú oigas gracias, se activa una determinada parte del cerebro. Bien, yo guardo ese patrón y entonces lo único que hace el sistema después es que cada vez que detecta ese sistema, ese patrón en el cerebro, ¡pum!, la palabra es gracias. No tiene, o sea, parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es relativamente sencillo. Tendremos textos que escriben, bueno, ya los tenemos, de hecho hay textos que se escriben, música que se escribe, en publicidad, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, tengo alumnos trabajando también precisamente en esta idea, la inteligencia artificial nos va a ayudar, pero el componente creativo, el componente de variación, al final lo tiene el humano y es el componente que alimenta. Yo creo que en el futuro, lo decía el otro día precisamente en una conferencia, ¿no? El futuro estará en integrar esa inteligencia artificial para beneficiarnos de ella, porque además, insisto, a nivel terapéutico hay robots sociales, lo que llaman robots sociales, ¿no? En mi grupo de investigación hay una chica que trabaja esta parte también, ¿no? De robots sociales que ayudan en los hospitales. Es decir, hay un componente de ayuda muy importante que nos van a ayudar, van a ser muy positivos.
Y lo que tenemos que aprender sobre todo es a ver cómo lidiamos después psicológicamente, yo siempre lo digo, con esa tecnología. Es decir, el futuro será cómo vamos a procesar todo eso sin volvernos locos. Creo que me he explicado. Sí, porque si no habrá que desarrollar más inteligencia artificial para, para paliar eso. No, pero me gusta mucho la palabra que has utilizado, que es paliar, ¿no? Que al final es como un enfoque más pragmático, ¿no? Tú has dicho, ¿cuántas personas tienen problemas mentales y no se les está ayudando, ¿no? Si damos abasto, porque a veces me da la sensación de que queremos solucionar las cosas y si no, o se solucionan o no se solucionan, ¿no? Y a veces pues es esto, si hay personas, me lo invento, ¿eh? Con un grado de sufrimiento 8 y tú puedes hacer algo para bajarlo a un 7,5, a un 7, oye, pues ya es algo, ya estás avanzando, ¿no? Lo estás paliando. Pero la solución definitiva es que quizá tarda un montón en llegar, ¿no? Y mientras tanto, pues vas desarrollando recursos para ayudar, ¿no? A estas personas y poquito a poco pues ir mejorando. Claro, si yo puedo detectar el problema que tú tienes y entrenar un sistema para que solucione ese problema, qué bien, bienvenido sea, porque eso se podrá aplicar a la mayoría, es decir, en grandes cantidades, por así decirlo, sin que el coste sea excesivamente elevado y por tanto esa persona se lo pueda permitir. O sea, es un poco esto, ¿no? Pero insisto, es que en este mundo en el que estamos, entre la soledad y los problemas mentales y, ¿por qué no también decirlo, los problemas de suicidio, etcétera, que estamos teniendo también derivados de los problemas mentales, yo creo que tendríamos que establecer ya una alerta grande y pensar en de qué manera podemos ayudar, ¿no? Y de qué manera, dónde vamos, ¿no? Con todo esto. Y yo creo que la inteligencia artificial usada de manera correcta nos puede ayudar mucho y puede estar ahí, pues en el mundo de la publicidad, insisto, ya se utiliza, en el mundo de la música, en muchos ámbitos. Y en el mundo de la voz también, ya tenemos sistemas con voces artificiales. A ver, de momento, nosotros tenemos hecha investigación con ese dispositivo maravilloso leyendo historias, con un smart speaker, con un altavoz inteligente leyendo historias, y de momento hasta ahí no llegamos. Es decir, todavía hay camino por recorrer. La gente todavía es capaz de diferenciar una voz artificial, no por la voz que ya está plenamente conseguida, es decir, tú la escuchas y le preguntas a alguien, ¿pero realmente es artificial o es de verdad? Y la gente te dirá, pues es de verdad, no, ya a ese punto hemos llegado. El punto donde no hemos llegado es a lo más difícil, que es a la entonación, que yo te dije hace un rato, que es el secreto de todo. Claro, ¿qué es lo que tiene el ser humano? La voz es infinitamente rica, la voz es el instrumento más variado que podamos imaginar, ¿no? Claro, una inteligencia artificial que tiene un algoritmo limitado puede llegar a conseguir tal riqueza y en ese aspecto también la parte emocional es importante. Pues todavía no. Entonces, hay patrones que se repiten por los cuales es fácil diferenciar que esa voz es artificial, porque de repente empieza a repetir patrones, ¿no? Y cuando eso es muy largo, nosotros hemos hecho una investigación con audiolibros, claro, cuando primero, es un texto creativo, es una historia. Y segundo, por tanto, requiere una variación tonal mayor, una variación prosódica en líneas generales más grande, que para entendernos una variación prosódica significa pues, que sea más expresiva, etcétera, etcétera, y con un componente emocional mayor. Claro, y encima es larga, o sea, tiene esos dos componentes. Aquí te pillo, aquí de momento te pillo. Pero, por ejemplo, en publicidad sí que la voz sintética, como son anuncios cortitos y la verdad es que se repite bastante los patrones, pues ahí sí que hay veces que es difícil de diferenciar. En el futuro lo tendremos, eso seguro. Sí, es una cuestión de años y sobre todo seguramente lo tendremos mucho antes en inglés, porque sí que es verdad que en temas de inteligencia artificial ves, o sea, yo en inglés sí que a nivel de texto, en inglés veo cosas decentes, en español todavía es, genérame un texto sobre, pues eso, sobre cómo pintar acuarelas y dices, o sea, se nota mucho, pero en inglés sí que es bastante decente. Sí. Y no sé si tiene algo que ver o no, pero es que mientras estaba pensando en inteligencia artificial y sonido, no me acuerdo el nombre, pero si quieres te lo enviaré, pero hace poco no lo escuché entero, pero hubo una persona que con inteligencia artificial pudo construir como si Joe Rogan hubiera entrevistado a Steve Jobs. Y era una conversación generada a través de sus speeches. Y, a ver, notas que pasa algo, pero, ostras, da bastante el pego. Parece que los dos estén conversando un poquito. Sí que es verdad que, claro, se basan en conversaciones reales, no las han generado de cero, ¿no? Que es lo que dices tú, que seguramente si hay que generarlo de cero, la entonación, pues, es un súper desafío. Pero claro, pillando conversaciones que ya existen y mezclándolas, da bastante el pego. Joe Rogan y Steve Jobs.
Sí, porque ya sabes que desde hace bastante tiempo Adobe ya era capaz de, simplemente con 20 minutos de grabación de tu voz, hacer lo que tú quisieras, o sea, hacerte decir lo que fuera. Es decir, yo te grabo 20 minutos. Ese sistema hace mucho que está ya implementado, o sea, no Ah, pues no lo implementado, conocía. Ajá. creado. Sí, sí, Adobe lo creó, pero hace ya años. Es decir, yo te grabo 20 minutos y a partir de ahí yo genero la voz y te puedo hacer decir lo que me dé la gana. ¿Por qué no se ha comercializado? ¿Por qué Adobe tuvo que parar el proceso en ese momento, parar el proyecto? Por cuestiones éticas. Es decir, se lo pararon en Estados Unidos porque podría hacer decir a cualquier persona lo que le diera la gana. Pero Ujú, es que en España tenemos un podcast ya hecho así. El podcast X-Ray ujú, es una voz es un deepfake de la voz de Franco. Es ujú. decir, claro, es decir, tú oyes a Franco hablar según guión del Ujú. podcast. O sea, esto ya lo hemos tenido en España y ese podcast pues también tuvo en su momento su auge por esta idea, ¿no? Sí. Esto, o sea, daría, o sea, para un podcast completamente diferente, pero el melón este de los deepfakes, tanto en voz como en la sustitución de caras o los posibles delitos o escándalos que se van a aparecer en el futuro por intentar recrear situaciones que no han pasado, a mí me da un poco de miedo, la verdad. Por eso decía antes que cuidado con la tecnología, porque al final el futuro estará en analizar cómo procesamos todo eso y no nos volvemos locos. Por eso lo decía. Emma, ya llevamos casi una horita y aunque es cambiar un poco de tema completamente, pero para terminar, para que si la gente también se puede llevar estos consejos prácticos y a nivel egoísta que me sirvan a mí, yo te he oído hablar de llevar una buena higiene bucal, ¿no? Que pues que algo parecido a lavarse los dientes o a mover las articulaciones y que quizá la gente no es tan consciente de esto. ¿En qué consiste llevar una buena higiene bucal para cuidar tu voz? Bucal y vocal, fundamentalmente Perdón, boca. vocal. Sí, sí. Pero de la boca también, como tú bien. Sí, sí. No, Lavarse los he dientes metido la pata. no, 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 que va, porque lo engloba, no. Pero me ha hecho gracia porque es verdad, lavarse los dientes es una parte importante. Vale. De higiene, sí, para los dientes, para la boca y también para la voz. Mm. Bueno, sí, sí, bueno, la higiene, por higiene vocal se entiende básicamente que cada día cuides un poquito tu voz si eres una persona, si eres un profesional de la voz. Y en ese caso me da igual que seas un locutor, que seas un actor, que seas un abogado, por ejemplo, en un juicio tiene que usar su voz. Es decir, si tú, un médico, bueno, es decir, hay muchísimas profesiones donde la voz tiene un papel preponderante, ¿no? En todos esos casos tienes que ser consciente, en primer lugar, de que la voz es el instrumento que tienes de trabajo y que si un día falla, no tienes nada. Y lo digo así tal cual, porque luego cuando vienen los fallos de voz, ay, 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 Emma, es que me pasa, y ay, 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 antes, no cuando ya estamos mal, ¿no? Entonces eso significa por ejemplo, esta semana he estado con un grupo de profesores, ¿no? Los profesores tienen una afectación de patología vocal de alrededor del 65%, es decir, alrededor del 65% de los profesores tienen un problema con la voz, ¿no? Y eso implica que cada día tienen que preocuparse de hacer una serie de cosas. Para la voz es muy importante, por ejemplo, dormir bien, descansar bien, porque si no la voz se nota, bueno, el estrés, digamos, se refleja en la voz. En la voz se reflejan muchas cosas, casi todo, ¿no? Si tienes una enfermedad que afecta al aparato digestivo, la voz va a estar afectada. Si afecta al aparato respiratorio, la voz va a estar afectada. Si tienes un problema psicológico, la voz va a estar afectada. Le afecta un poco todo. Entonces, primero, descansar bien para eliminar el componente de estrés, ¿no? Si las cuerdas vocales están vibrando continuamente en tensión, al final vamos a tener un problema. Con lo cual es importante dormir bien, y después, sobre todo, pues tomar una serie de medidas, ¿no? De higiene vocal cada día, como por ejemplo, beber agua, es muy importante estar hidratado. Estar hidratado lo sabemos muy bien si vamos al baño y miramos el color de la orina. Es una Ujú. manera sencilla de verlo, ¿no? ¿Estoy hidratado o no estoy hidratado? Para las cuerdas vocales es muy importante estar hidratado. Esta es la idea que, digamos, para mí más importante, que todo el mundo tiene que tener en cuenta y que tiene que realmente ver. O sea, beber agua, la suficiente agua. Y siempre pongo un ejemplo para entenderlo. Vamos a imaginar que tenemos una puerta y una bisagra que no engrasamos nunca. Entonces,
y después vamos a tener problemas para abrir y cerrar la puerta. Bueno, pues ese engrase que ponemos a la puerta es un poco el agua que le ponemos a la voz. Necesitamos que las cuerdas vocales, que su mucosa esté suficientemente acuosa, ¿no? Para que se muevan con soltura, sin problema. Por eso es importante hacer esto. Otra cosa que es importante, suero fisiológico por la nariz. Porque si no la cavidad nasal, es decir, es importante que tu cuerpo esté hidratado, que la mucosa de las cuerdas vocales sea acuosa, pero también que la cavidad nasal esté hidratada. Y eso lo conseguimos por la nariz, Ujú. suero fisiológico, que a ver que es agua con sal, con lo cual tampoco es nada malo, ¿no? Yo siempre que empiezo o acabo una clase, evidentemente siempre utilizo própolis. El própolis lo puedes usar en caramelillos. Yo tengo caramelos siempre por aquí en mi mesa del despacho de própolis, o própolis en spray, tanto por la nariz como por la boca. Bueno, pues ahora cuando acabe esta entrevista, yo esta tarde también tengo clase, pues un poquito de própolis también va muy bien. Por la noche, si has tenido un esfuerzo vocal importante, una infusión de tomillo. El tomillo va muy bien para la voz, con lo cual pues podemos tomar una infusión de tomillo y eso la verdad es que relaja bastante. Y después otra cosa importante, bueno, habría muchas recomendaciones así, ¿no? Pero la idea es, por ejemplo, usar un humidificador, ¿no? Un nebulizador que puedes usar en el sofá mientras estás viendo la tele para que todo esté bien hidratado. Bueno, en fin, toda una serie de cosas. Pero quizá también una de las más importantes es calentar la voz. Ujú. Porque si vas a tener un rendimiento vocal importante en el día, no sé, yo hay veces que tengo 5 horas de clase, pues a ver, cuidado ese día, ¿no? Lo que no puedo hacer, o imagínate un narrador de audiolibros. Yo siempre digo a los narradores de audiolibros, chico, tienes que calentar antes. Lo que no puede ser es que tú empieces el audiolibro a las 9 de la mañana con una voz y a las 12 me estés grabando con otra, porque después el oyente, cuando escuche el audiolibro, va a escuchar el capítulo 1 diferente del 3 y eso no puede ser. O sea, todos los capítulos tienen que ir igual. Con lo cual, si son las 9 de la mañana y tienes la voz por los suelos, haz el favor de trabajarla antes de ponerte delante del micrófono. Por una cuestión de, lo que decíamos antes, respeto también al oyente. Entonces, calentar la voz tiene 2 objetivos. Uno, fundamentalmente, que hagamos que se relajen las cuerdas vocales, es decir, que empiecen a vibrar de una manera óptima y sobre todo que la coloquemos correctamente, etcétera, etcétera, y por tanto evitemos una patología vocal en el futuro. Pero en segundo lugar, haremos que el sonido de la voz cambie y por tanto la tenemos colocada y digamos la voz va a ser más efectiva a la hora de hacer el trabajo que tengamos que hacer, bien sea un podcast, en la radio, un audiolibro o en la publicidad, es lo mismo, ¿no? Con lo cual, calentar antes de utilizar la voz es fundamental. Insisto, si no las cuerdas vocales van a vibrar, van a estar tensas y la tensión se refleja en el sonido de la voz. Entonces, insisto, podemos tener una patología vocal, pero sobre todo es que se nota en el sonido de la voz. Y después, si es posible, una vez que acabemos, también hacer una serie de ejercicios para bajar, ¿no? Cuando acabemos el rendimiento y después pues el própolis, agua todo el rato y ya está. Básicamente Ostras, un poco es eso. me llevo una checklist completísima, ¿eh? Lo de descansar, beber agua, própolis, infusiones de tomillo, el suero fisiológico, calentar. Y luego esto, o sea, no lo había oído nunca tampoco, pero como en el ejercicio lo del cool down en inglés o la vuelta a la calma, pues también hay que hacer una vuelta a la calma con la voz. Este mundillo es fascinante. Sí, la levantamos antes de empezar a trabajar con ella, ¿no? Pero después la bajaremos cuando acabemos. Por tanto, podemos ir haciendo ejercicios tanto de calentamiento como de enfriamiento, por así decirlo en español. Lo intentaré ahora cuando le demos al stop, intentaré hacer alguno de estos y a ver qué tal me salen por primera vez. Ahora nos ponemos todos. Oye, Emma, pues muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un tema, bueno, del que yo partía sabiendo muy poco, pero realmente es que cuando di con tu perfil me llamó un montón la atención y casi que partía como con un montón de curiosidad, ¿eh? O sea, perdona si alguna vez he dicho alguna barbaridad o algo súper incorrecto, pero me ha interesado un montón todo lo que me has contado y espero que este amor o esta divulgación por la voz pues llegue cada vez a más gente. Pues ojalá que sí, ha sido un placer estar aquí contigo, conversar contigo y sobre todo hacer este repaso que hemos hecho de todos estos temas que yo creo que son muy interesantes y que al final nos afectan en el día a día, nos dediquemos casi a lo que nos dediquemos. Muchas ¿Dónde, gracias. dónde te podemos encontrar? ¿Alguna página web, alguna red social donde estés activa?
Sí, mi página web es muy facilita porque es emmarodero.com, o sea que es súper fácil. Lo que pasa es que sí que es verdad que es una web muy estática, que está ahí, ya está, es como un Ujú. escaparate. Pero bueno, si alguien me quiere contactar, yo creo que la mejor manera es a través del correo electrónico, que también es fácil, emma con dos M's, emma.rodero@upf, que es Universidad Pompeu Fabra, upf.edu, de educación, emma.rodero@upf.edu, y ahí es más fácil que... Después tengo redes sociales, si buscan por Emma Rodero en cualquiera de ellas, pero soy muy mala con las redes sociales, así que si alguien quiere contactar, mejor por email. Ya cuando haya inteligencia artificial que te escriba solita los tweets, pues ya lo pondrás ahí a funcionar. Eso sería una magnífica idea. Pues lo dejaré todo en las notas del episodio y otra vez más, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y un abrazo. Gracias a ti. Chao.